Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy estamos iniciando un nuevo concepto a través del cual buscamos compartirles información de una forma diferente, más suavecita, más asimilada, más práctica, más rápida, o con la intención de que las personas conozcan más óptimamente, más rápido, más aterrizado todo lo que buscamos compartirles en todas las instituciones que venimos trabajando. El día de hoy estoy con el buen coach William Trujillo. William, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿De qué nos Muchas vas a hablar gracias. hoy, Willy? Pues vamos a hablar acerca de, en general, fuerza y musculación. De ahí vamos a ir viendo, pues, cuáles son las cosas que nosotros debemos de darle un poco más de importancia. Debemos de acomodar ahí nuestras prioridades para que realmente podamos sacarle un buen beneficio a nuestro entrenamiento. Efectivamente, vamos a hablar la dinámica de estas 4 clases que componen el módulo o el objetivo que estamos tratando de compartir. Son prioridades para el entrenamiento de fuerza y la musculación. Así es que sin más preámbulo, Willy, para optimizar el tiempo, vamos a iniciar, Willy. A mí me gustaría, William, que explicáramos, que iniciáramos en esta primera sesión, que nos explicaras qué es la fuerza, Willy. Mira, la fuerza es como tal una capacidad física. Es la capacidad física que tiene una persona, pues técnicamente para realizar un trabajo. ¿Qué sería un trabajo? Pues cualquier cosa que fuese consecuencia de un movimiento. Levantar algo, empujar algo, jalar algo, hacer que algo rote, luchar tal vez contra alguna fuerza externa, por ejemplo, que algo me está empujando y yo oponerme. Todo este tipo de cosas pues, podrían entrar perfectamente en ese concepto. Oye, Willy, y por decirte, el tema y el módulo que estamos iniciando, la temática que estamos abordando ahora mismo son prioridades para el entrenamiento de fuerza y musculación. Entonces, ¿qué diferencia habría entre fuerza y musculación? O al contrario, ¿qué relación hay? Mira, en la mayoría de la literatura actual ya no la dividen tanto. La musculación sería más bien una consecuencia de la fuerza. Vamos a entender musculación como la hipertrofia, el crecimiento del tejido musculoesquelético, de la musculatura que nos permite movernos. ¿Cómo lo vamos a mejorar? Sobre todo para las personas que se quieren mantener naturales, que no quieren hacer uso de sustancias dopantes, pues es por medio del estímulo, ¿no? El estímulo es lo que va a hacer que tú tengas una necesidad de mejorar, una necesidad adaptativa. Si ese estímulo no se suscita, pues tu cuerpo no tiene necesidad de cambiar. Y la mejor manera que se ha demostrado para generar dicho estímulo es con la generación de fuerza, con la generación de esta tensión directamente mecánica a la contracción muscular. Entonces, por decirte, el entrenamiento de fuerza me genera musculación, me genera hipertrofia. Exacto. Ok, esa es parte importante porque hoy en día está muy de moda las intensidades elevadas sobre exigir, o exigir más bien a la estructura con fines de adaptaciones de incremento de la musculatura. ¿Es correcto, Willy? Sí, claro que sí, es una tendencia que viene, pues, que de hecho se ha recuperado, porque si nosotros nos ponemos a ver videos así viejos, por ejemplo, no sé, de la Sí, época de no. Arnold, pues ellos no entrenaban suavecito, ¿no? Era la cuestión de la intensidad. Pero, pues de ahí de repente hubo como, pues igual un cierto trastorno y mucha gente te dijo, no, es que no necesitabas cargar pesado para ponerte musculoso. Y sí, como tal, o sea, el peso es solo otro factor del gran rompecabezas en donde pues hay más formas de generar intensidad, pero todas se llevan bien entre sí y de hecho una de las mejores maneras para las personas que buscamos vernos bien, con salud y aparte ser funcionales, pues es la diversidad de estímulos. Entre más variantes sean estos estímulos y estén encaminados a esta mejora adaptativa, más rápido vas a alcanzar tu objetivo. Ok, entonces también para la gente que no está relacionada con los conceptos, estímulo sería el ejercicio que El hacemos, entrenamiento, el claro, entrenamiento, ¿no? sí. Y ya de ahí tendremos que abordar posteriormente los tipos de ejercicio, que sería el tipo de estímulo, etcétera. Hoy en día sé que, y las personas deben de saber también, que efectivamente entre más intenso el estímulo, más adaptación tengo. No necesariamente. No necesariamente.
hay un rango o hay un parámetro de lo que podemos hacer. O sea, hay una necesidad de estímulo mínima, porque si estamos por debajo de ese umbral, el cuerpo no ve la necesidad de cambiar. Pero que si exageramos en estímulo, cuando analizamos el costo-beneficio, puede que generemos demasiada fatiga, demasiado daño directamente a las fibras musculares y que nuestro cuerpo gaste muchísimos recursos en repararlos, recursos que son importantes y que podrían llegar a ser utilizados más bien en la creación de nuevo tejido. Entonces, como decía Aristóteles, hay que buscar un punto intermedio y ese punto intermedio pues es un rango. O sea, no es solamente vas a trabajar, por decir algo, a 10 repes o a 8 repes, no, para nada. Es más bien una amplitud que yo tengo para jugar, porque vamos a darnos cuenta que dependiendo de los ejercicios, hay algunos que responden mejor a repeticiones un poco más altas y hay otros que responden mejor a repeticiones un poco más bajas, por características mecánicas, hasta por el propio gusto del cliente. Ok. Oye, Willy, ahorita y saliendo un poquito del tema y adelantándonos a otros temas que vamos a ver más adelante, eh, hay zonas del cuerpo que, como tú lo dijiste ahorita, se reaccionan distinto a las cargas de entrenamiento. Zonas, las extremidades, el propio núcleo, con altas cargas reaccionan o se estimulan muy rápido, con muchas repeticiones. ¿Cómo se logra ese dominio del entrenamiento para que las personas, porque estamos en un entorno de culturistas y vamos a tocar temas de ejercicios multiarticulares o globales o básicos y ejercicios de los que se han llamado históricamente de aislamiento muscular? ¿Cómo logras o cómo logramos las personas que buscamos estética ese balance, ese equilibrio o ese entendimiento de las dosificaciones? Mira, primero que nada hay que experimentar. O sea, una de las cosas que siempre recomiendo y que yo mismo le aplico a mis clientes es poner, digamos, que periodos de tiempo en donde tenemos diferentes estilos de entrenamiento y que al contrastar los resultados, al hacer pequeñas evaluaciones como diámetro de la circunferencia, plicometría, en algunos casos también nos apoyamos de bioimpedancia, que pues es por medio de estas básculas que hacen pasar corrientes eléctricas, ir viendo cuál es el que responde mejor. Hay como ciertas recomendaciones generales, pero siempre está el factor individual. Entonces, podemos partir de estas recomendaciones generales, en donde, por ejemplo, a grandes rasgos nos dicen que un ejercicio que responde a una frecuencia muy alta es, por ejemplo, el press banca, ¿no? O sea, tú puedes hacer press banca 5 veces a la semana y vas a progresar. Pero habrá quien necesite 4, habrá quien con 3 le baste, habrá quien necesite más. Entonces, pues podemos partir de la generalidad y de ahí ir adecuando, pero siempre y cuando podamos medirlo. Esa es una recomendación que siempre les hago. Busquen alguna manera en la que puedan medir su entrenamiento, medir sus ganancias, porque les va a permitir comparar. Cuando no tienes un punto de referencia en donde, cómo empecé, cómo voy a evolucionar y demás, es difícil tomar decisiones. Es como meterse a un cuarto oscuro así totalmente tapado, ¿no? Fíjate que es importante que la gente conozca esto porque en redes sociales nos preguntan mucho, sobre todo gente principiante, personas que van iniciándose, y son sus preguntas muy, muy amplias. O sea, a pesar de que es cómo hago para crecer esto, o cómo hago para bajar esto, o cómo hago para aumentar, etcétera. Quiero que se reconozca que se identifique en este momento que son muchos factores los que tienen que ver, mucho tiempo, mucha dedicación, y hoy en día el auge que tiene la profesionalización y el surgimiento y la necesidad de surgimiento de líderes que realmente dominen estos conceptos es fundamental para la correcta atención de los objetivos de las personas. Willy, ahora, y adentrándonos ya al tema, ¿qué factores se relacionan con el entrenamiento de fuerza? Hablando, o sea, ¿qué factores están relacionados con el entrenamiento hacia los objetivos de musculación? Ya explicando que la musculación tiene relación directa con la fuerza. ¿Qué nos podrías decir al respecto, Willy? Mira, aquí podremos hacer una división súper simple. Hay factores que determinan la fuerza de manera externa
y hay factores que determinan la fuerza de manera interna. Algunos de estos nosotros tenemos control, algunos de estos otros también están totalmente fuera de nuestras manos. Factores externos puede ser, por ejemplo, como el clima. No es lo mismo entrenar con 40 grados centígrados que entrenar, por ejemplo, con temperaturas cercanas al cero, por ejemplo, en lugares donde hace mucho frío. O sea, vamos a darnos cuenta que, por ejemplo, cuando hace mucho frío nos cuesta calentar. Sí. Hay veces que tenemos que ponerle un poco más de énfasis. Y al contrario, cuando estamos en climas muy calientes, calentamos de volada, pero también nos fatigamos muy rápido. Y hay que tener un poco más de atención pues, en cómo nos estamos hidratando, cómo estamos haciendo los descansos. Cuestiones también como, por ejemplo, hasta la altitud en la que estamos. No es lo mismo, por ejemplo, alguien que viene aquí a la Ciudad de México, que sabemos que estamos pues, a más de 3,000 metros a nivel del mar, que por ejemplo irnos a entrenar cuando estamos de vacaciones ahí en Cancún, en Acapulco, cosas así, ¿no? Sobre todo esto lo debemos de tomar bastante en cuenta pues, cuando por alguna razón la persona tal vez viaja mucho, ¿no? Que sabemos que actualmente pues hay profesiones que lo requieren, ¿no? Entonces uno debe tomarlo en cuenta. Factores internos, ahí entra una cuestión, yo creo que un poquito más de introspección, porque cuestiones como por ejemplo las emociones pueden determinar qué tan fuerte vayas tú ese día a entrenar, ¿no? No es lo mismo ir a entrenar con ropita nueva, que por ahí ande tu crush, que tengas cuates, ¿no? A que, por ejemplo, no sé, no te hayan pagado y se haya retrasado ahí algo en tu empresa, ¿no? O, no sé, que te hayas peleado con la novia, con el novio, con la mamá. Todo ese tipo de cosas puede llegar a impactar y debemos de tomarlos en cuenta porque debemos de poder regular. O sea, yo sé que si ese día vengo triste por alguna razón, pues igual y no voy a intentar un récord personal, ¿no? Igual y no voy a tener el mismo rendimiento, pero tengo parámetros para dónde moverme. Factores, por ejemplo, también como los propios aparatos pueden llegar a ser un factor. Sí. O sea, hay aparatos que fueron diseñados por profesionales de la ergonomía y que se sienten súper suavecitos y sientes el trabajo donde debe de ser. Pero, por ejemplo, a mí me gusta ir a muchos lugares a entrenar, entonces luego uno va y encuentra aparatos pues de manufactura sencilla y de repente dice, sépale, hasta parece que estoy haciendo más fuerza en poder moverlo hacia cierta parte correcta que en lo que debería de generarme, ¿no? Y es que es un tema, o sea, el poder adaptarnos a los diferentes elementos que encontramos en los gimnasios, pues hace ahí alusión a nuestra creatividad, ¿no? Factores, por ejemplo, ya directos como de nuestra fisiología, qué tan sensibles somos, por ejemplo, al entrenamiento. Seguramente conocen a alguien que ni es tan constante, ni come tan bien y se ve bien, Sí. ¿no? Y pues es una ruleta, ¿no? Al fin y al cabo ahí tiene que ver factores genéticos y factores, tal vez esa persona pues muestra un menor esfuerzo que tú, pero pues, igual y la carga que tú tenías no era la ideal o era una carga diferente, ¿no? Por ejemplo, uno de nuestros alumnos recuerdo que venía de una larga familia de corredores, o sea, su papá había hecho carrera de larga duración, había hecho maratones, el abuelo, los tíos, pero él se le ocurrió meterse en la fuerza y sí se notaba que traía como esa estructura física para correr, ¿no? Torcito cortito, estrecho, piernas bien largas, cadera chiquita, pies grandes, manos grandes, pero pues quería darle a esta parte del fisicoconstructivismo y se puede, pero hay que tomar en cuenta que pues igual y la forma en la que iba avanzando iba a ser un poquitín más lenta o tenía que ser un poco más eficientada para que no hubiera ahí ciertos errores que a veces nos pueden llegar a atrasar, ¿no? Sobre todo cuando estamos aprendiendo. Oye, Willy, por decirte, ahorita que hablamos de factores internos, que digamos que yo tengo una planeación, una programación del entrenamiento, ya sé lo que me toca mañana, ya sé cuánto he venido cargando en mis repeticiones, en mis ejercicios. Si ese día algún factor delimita o interrumpe el objetivo, ¿qué tengo que hacer? ¿Aferrarme o le bajo ese día y rompo la programación? ¿O qué hago? Yo preferiría así autorregular. O sea, nosotros cuando aquí en la escuela programamos, no les damos, por ejemplo, un peso específico, les damos un rango.
tomando en cuenta que si ese día, por alguna razón, tal vez no durmió tan bien, no sé, el vecino hizo una reunión y me desveló, no sé, alguna razón, pues pueda él ajustarse, pueda todavía seguir escogiendo un peso que sabemos que le va a propiciar la adaptación, que va a estar dentro de ese punto medio, pero pues que lo pueda manejar, porque si se aferra, muchas veces puede llegar a caer a frustración, no lograr las repeticiones que le tocan, no lograr tolerar las series que le tocan, y entonces esto tiene un impacto fuerte a nivel psicológico, ¿no? Empieza como esta relación, no me gusta la palabra, pero como esta relación tóxica de, híjole, es que yo ya podía más, esto no está sirviendo, ya para qué me dedico a esto, y tener este síndrome del impostor, ¿no? De si sí sé hacer las cosas y creo que no las sé, ¿no? Entonces, Sí, para la evitar ese tipo desmotivación. de cosas, la autorregulación es muy buena. Por ejemplo, hay algo que lo que le llamamos escala de esfuerzo percibido, en donde un 10 es tu máximo esfuerzo. O sea, no importa la repetición ni el peso, pero es lo mejor que tú hubieras podido hacer. Y de ahí va bajando, ¿no? Por ejemplo, un RP9 significa que tú sientes que aunque te dijeron 10 u 8, tú podías sacar 11 o 9. O sea, podías sacar una más. Y eso lo vas ganando con experiencia. Claro, un novato te dice, no, pues quién sabe cuántas sacaba. Pero un buen entrenador en esta formación de novato, pues te va a ir acercando a que vayas aprendiendo cómo se siente tu cuerpo cuando está a punto de fallar. Vas generando, por ejemplo, esta capacidad propioceptiva, que básicamente es la capacidad que tienen las personas de sentir su cuerpo en tiempo y espacio, y entonces darte cuenta cuando ya tu técnica está fallando. Puedes darte cuenta, por ejemplo, por sensaciones, pues cuando ya no se está procesando de manera adecuada ahí la energía, porque tenemos este ardor muscular, y en general, pues ir notando como estos poquitos rojos que te dicen, hey, ya no está haciendo lo adecuado, y entonces es regular, ¿no? Yo sí le doy mucha independencia a mis clientes porque el entrenador debe de ser una figura que guía, no debe de ser una figura autoritaria, desde mi punto de vista. Hay muchos entrenadores que te preguntan, oye, coach, ¿y esto para qué es? Y te dicen, tú hazlo, yo soy el que sé. Y no te cuentan. Y en realidad, pues ese es un problema porque un atleta, entre más educado esté, es un atleta que mejor puedes entrenar. Sí, Y claro. obviamente, pues ahí nuestro trabajo tiene un valor agregado cuando la gente dice, es que con él tengo resultados y aparte aprendo. Se van generando esas relaciones, ¿no? Claro, De gratitud por eso, porque estás ayudando al final a las personas y son entrenadores de un nuevo modelo de entrenador o entrenadores de nueva era, ¿no? Que están ya colaborando más allá de los cambios estéticos, estructurales, en otros elementos. Oye, Willy, pues fíjate que sí está padre todo esto. Me queda claro y soy enfático en esto porque de verdad el ser entrenador no es cualquier cosa, no es fácil, no, cada vez menos fácil, yo creo. No para los entrenadores como tú que están en activo y actualizados. Es cada vez más difícil para los que vienen atrás, porque veo que entrenadores se van consolidando cada vez más, los buenos entrenadores. Otros se van desprestigiando, también hay oportunidad que van limpiándose del camino. Pero los nuevos valores, los nuevos líderes que les llamamos aquí en las marcas que manejamos del ejercicio físico, pues sí se enfrentan a nuevos retos, ¿no? Ya de sí, preparación, ya no es tan simplista como tú eres más joven que yo, pero en mi época te veías bien y contratado, cabrón. Era ley, ¿no? Oye, Willy, ya para darle algo de dirección a la comunidad que nos sigue, hablando ya de culturistas naturales, ¿cuáles son estas prioridades que tú consideras, Willy? primero que nada, yo diría que es tu contexto. O sea, debe de haber ciertos factores que te permitan llevar a cabo una preparación, ya sea amateur, o sea, para irte a la playa y verte bien, o para subirte a una tarima. O sea, en general el contexto te va a permitir que tú puedas realizar las cosas como se supone que deberías de poder realizarlas. Y en el contexto entran muchísimas cosas, entran pues el cómo manejas el estrés, por ejemplo, de tu vida diaria, ahí entra cuestiones como a qué te dedicas, o sea, sabemos que hay oficios en donde hay muchísimo estrés y estas personas tienen que desarrollar
herramientas para saber cómo lidiar con ello. Por ejemplo, cuánto tiempo estás de pie, si es que tu trabajo es hacer de pie. No es lo mismo, por ejemplo, el grado de estrés que va a tener una persona que está 8 horas frente a un computador, que obviamente pues va a estar sin mover su cuerpo y va a tener que hacer algo para que ese cuerpo pues, no se deteriore por ello, que por ejemplo un repartidor, ¿no? Hay repartidores de de estas aplicaciones en donde pues se la pasan 8 horas pedaleando, ¿no? Él tiene otro tipo de estímulo. Y este tipo de cosas tenemos que irlas compaginando, porque a uno no le vas a poder exigir lo mismo que el otro ya dentro de la sala de entrenamiento. Cuestiones como, por ejemplo, si tienes a una persona que todavía está estudiando, que solo se desplaza, pues venga, que tienen un poquito más fácil ahí el aspecto, porque si les dices, ¿sabes qué? Tienes que descansar tantas horas, pues lo va a poder hacer, ¿no? Si le dices, ¿sabes qué? Pues necesito que vengas a entrenar 20 minutos más, pues tal vez el mayor impacto es de que va a haber esos 20 minutos menos de Netflix, ¿no? Pero una persona que, por ejemplo, ya tenga hijos, una persona que tenga un negocio propio, por ejemplo, pues el cómo vamos a tener que adaptar el horario para estas personas, pues es diferente. Igual y esas personas te dicen, tengo 45 o 50 minutos nada más para entrenar. O sea, de plano no tengo más, ¿no? Ah, bueno, pues tú debes de tener la capacidad de contextualizar todo para que eso le funcione. Por ejemplo, pues hay ciertas cosas básicas, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, que asistan mínimamente 3 veces al entrenamiento, ¿no? Durante toda una semana. Hay gente que te dice, no, pues yo tengo sin ningún problema todos los días. Ah, bueno, pues ahí tienes otra forma de abordar el entrenamiento. Pero, pues todo esto va determinado completamente por la persona. O sea, de repente siento que de manera clásica, en el culturismo clásico, te decían, no, es que aquí te quiero 6 veces, ¿no? Sí. Y si no puedes, no vas a lograrlo. No, y 2 o 3 veces al día. Te pedían, Exacto, ¿sí? ¿no? Habría quien te decía, Sí. te vas a tener que desmañanar para llegar y venir a hacer tu cardio, ¿no? Sí. Por ejemplo, ahora sabemos que ese tipo de cosas pues, no son obligatorias. Y esto genera que entonces sea un poco más inclusivo el físico-constructivismo y que más personas puedan llevarlo realmente como un hábito, un estilo de vida. Pero es bien importante eso. Tu vida debe de poder compaginarse con el físico-constructivismo, más no tienes que volcar tu vida al físico-constructivismo. Porque cuántas veces hemos escuchado gente que dice, es que yo no salgo ya con mis amigos. ¿Por qué? Pues porque es que yo ya no bebo, no me desvelo, ¿no? Pero todo eso puede ser planificado. Ahora sí que ni a un extremo ni al otro. Y esto lo determina el contexto, totalmente. Es más, hasta nuestra capacidad adquisitiva. Si no tenemos para pagar un gimnasio, si no tenemos para, aunque sea, dedicarnos un tiempo a irnos a las barras, a los parques, si no tenemos pues para propiciarnos la comida adecuada, difícilmente puede ser el fisicoculturismo una prioridad para mí. Sí, claro. Y ese tipo de cosas pues es bien importante porque de repente uno lo ve así como facilito, me voy a meter a esto. Y ya que estás en los catorrazos, pues todo eso te va quitando eficiencia, ¿no? Y lamentablemente esa falta de eficiencia pues te aleja, ¿no? Es el abandono. ¿Tú crees que se ha encarecido la práctica del fitness y del fisicoculturismo, Willy? Al contrario, yo creo ¿Sí? que ha sido algo mucho más sencillo. Cuando yo empezaba en esto, que pues tampoco ya no son poquitos años, hace 14 años más o menos, pues era así como la de entrada te gastabas como 5,000 pesos en suplementos, ¿no? Así que la proteína, que los quemadores, que los preentrenos, que vitaminas, minerales. Luego aparte de las dietas, pues como te dejabas guiar por la persona que preparaba, porque antes pues, era un poco Sí. menos común que el nutriólogo le entrara a esta onda recreacional o esta onda amateur, o sea, ellos estaban más como en la parte clínica en ese entonces, pues estaba difícil también que tuvieras una dieta pues más permisiva, ¿no? Que el salmón, que los espárragos, que solo las claras, cosas que actualmente sabemos que pues que ya son bastante old school y que la ciencia nos ha dicho, hey, por ahí no es. Y de hecho, por ejemplo, pues ahora suplementos pues, los contamos con la mano, Sí, ¿no? sí, sí, sí. La dieta sabemos que no tiene que ser exclusivamente un producto, sino que tenemos una gran variabilidad. En las cuestiones, por ejemplo, también del entrenamiento, ya cada vez hay más centros
a buen precio. O sea, antes si querías ir y probar una máquina Nautilus, una Cybex, pues tenías que irte al club FIFI, ¿no? Donde había. Sí. Y no, actualmente pues ya vemos máquinas buenas, porque pues se ha permitido también la entrada más sencilla al país, pues ya en los gimnasios de colonia, ¿no? Sí, sí ha habido hay factores que han permitido esa proliferación de nuevos gimnasios más accesibles a la gente, ¿no? Claro. De cadena y de colonia, como los conocemos en el ámbito, ¿no, Willy? Que es de cariño, ¿eh? A mí Sí. en lo personal me gusta más ir y conocer al dueño del lugar y poderle dar consejos y que él me diga, pues, las cosas, ¿no? Como que se vuelve algo más agradable. No, y con esta situación que pasó, lamentablemente se han perdido muchos puestos de trabajo en ese tipo de gimnasios, pero los dueños han recuperado la participación. Yo tengo amigos que tienen gimnasios y desafortunadamente tuvieron que prescindir de algunos puestos, y inclusive en países, o sea, nuestros contactos de Colombia son propietarios de gimnasios y igual me dicen, no, es que estoy metido en el gym, Mau. Y otra vez conociendo a la gente y otra vez interactuando. Y eso que dices, sí era que llegaba, estaba el dueño, ¿no? La dueña, la esposa, el esposo, la mamá, etcétera. Era padre, Willy. Willy, pues, para cerrar esta clase, esta sesión, ¿qué podríamos puntualizar de los temas que tratamos el día de hoy? ¿Qué les podrías puntualizar a las personas para que les quede ya en su conocimiento, en su aprendizaje? Mira, de los puntos claves, si quieres hacer que tu cuerpo mejore, necesitas entrenar tus capacidades. Si llegas a mejorar la capacidad de la fuerza, vas a tener una repercusión en las cuestiones estructurales, o sea, en tu musculatura. Es necesario, pues, no separarlos, sino más bien mantenerlos juntos. Como otra cosa hay que tomar en cuenta el contexto, hay que tomar en cuenta nuestra esfera psicológica, nuestra esfera social y nuestra esfera directamente física. Todo tiene que estar perfectamente equilibrado para que nosotros podamos generar de manera adecuada la adherencia y entonces no se vuelva más complicado de por sí de lo que ya es, y entonces no haya suficiente abandono y tengamos más gente haciendo pues esto. Exacto, hacer una preparación, ¿no? Un plan para hacer ejercicio, para hacer ejercicio físico y para entrenar con un objetivo ya más estructurado o ambicioso de culturismo, de musculación. Pues sí, hay que tener muchos elementos a considerar, y de entrada lo recomendable es, en la medida de las posibilidades, ir a lugares donde existan profesionales encargados que nos apoyen, sino que nos brinden personalización, que nos den orientación de base, ¿no? Para no hacer el entrenamiento inseguro. Pues chicos, llegamos al final de esta primera clase, de esta primera sesión. Esperamos que sea de utilidad, que sea de mucha ayuda para todos ustedes. ¿Y dónde te pueden encontrar, Willy, para que se dirijan más propiamente con el especialista? Por Instagram pueden encontrarme como will-ip. También pueden apoyar ahí el proyecto que tenemos de diplomado Powerlifting. Tenemos una página específica también en Instagram, pero ahí estamos dando muchísimo material totalmente gratuito, de calidad, para que ustedes también tengan esta práctica de la fuerza pues muchísimo más segura y adecuada. No duden en contactarlo, de verdad, es un verdadero especialista que se aprende de él bastante. Nos vemos pronto en el siguiente video.